Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar el día de hoy. La capacitación está enfocada para todas aquellas personas que trabajan en CIGEDI para procesos de clasificación y asignación de expedientes en especial, y también pues invitamos a colegas para que nos acompañen por si quieren refrescar conocimientos. La iniciativa de esto es sobre todo para incentivarlos a hacer bien. El sistema es solo un instrumento, pero depende de nosotros si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Entonces, el acceso a la información va a depender 100% de cada uno del trabajo que ejecutemos nosotros. Si nosotros no archivamos bien los documentos, pues no los vamos a encontrar. Entonces, esa es una de las principales razones por las que debemos hacerlo bien. Y otro, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado en procesos de selección documental, cuando llega André y que les dice cuáles documentos pueden conservar, cuáles documentos pueden eliminar, cuáles documentos deben transferir al archivo universitario. El sistema ya está preparado para hacer esto de forma automática. Sin embargo, si nosotros archivamos todo en la serie documental correspondencia y de paso de repente le ponemos varios a ese expediente, pues va a pasar exactamente lo mismo que nos está sucediendo con los documentos físicos, que vamos a tener que ir leyendo carta por carta, carpeta por carpeta para saber qué puedo eliminar y qué puedo transferir. Entonces, depende de nosotros, de la labor que hagamos, cómo utilicemos el sistema, porque él es solo una herramienta. Para esta tarde invitamos a la profesora María Teresa Bermúdez. Ella es la coordinadora de la sección de archivística de la carrera y también es una gran colaboradora a nivel de los procesos institucionales. Nos ayuda en dos instancias, en dos órganos. En el comité técnico, ella es una de los miembros y ella es la presidenta de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos y es gran conocedora de estos temas. Por eso la quisimos invitar. Las dejo con ellas. Cualquier cosita, si encienden las cámaras, nosotros las vamos a estar apagando para que no interrumpamos la presentación. Y también los micrófonos. Si tuvieran alguna consulta, nos la pueden hacer por medio del chat. Nosotros vamos a ir recopilando las preguntas para poderles atender al final. Si no alcanzara el tiempo, si tuviéramos problemas de tiempo, vamos a pasarle las consultas que ustedes tengan a la profesora para después hacérselas llegar a todos. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ana Lucila, y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta clasificación, esta capacitación de clasificación por procesos que tenemos como un año de estarla coordinando y que no había sido posible hasta ahora. Veo que hay muchos estudiantes de la carrera, algunos que ya han pasado por, valga la redundancia, por este proceso de la clasificación por procesos. Y también veo que hay archivistas que son del plan de estudios anterior y que no conocieron esta clasificación, y otra gente que está a cargo de archivos, supongo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación. ¿Qué vamos a ver y hacer? Primero yo voy a hablar rápidamente, espero hacerlo rápidamente, sobre algunos requisitos básicos que debe tener la clasificación por procesos. Y luego vamos a hablar de aspectos prácticos. Estos requisitos básicos, los estudiantes o ya egresados de bachillerato y que ahora están en licenciatura y que pasaron por este proceso de la clasificación, se van a asombrar seguro de que vamos a ver lo que ellos han visto en 2 semestres en unas cuantas filminas. Pero para efectos de esta capacitación quiero que sea más operativo que académico. Entonces voy a hablar rápidamente de algunos requisitos básicos porque es importante que ustedes comprendan cómo hemos pasado de la clasificación orgánica
a la clasificación por procesos. Y luego vamos a ver aspectos prácticos donde sí les voy a solicitar su colaboración y voy a hacer algunas preguntas sobre dónde vamos a clasificar algunos documentos para que sea más interactivo el asunto. ¿Cuáles son estos requisitos básicos? Bueno, los requisitos básicos es conocer al sujeto productor de los documentos. ¿Quién es el sujeto productor de los documentos? El sujeto productor de los documentos no es una persona. Si estamos fuera de la universidad o estamos hablando de archivos personales, pues sí puede ser una persona, pero en este caso el sujeto productor es una persona jurídica en la Universidad de Costa Rica y necesitamos conocer qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Y para eso tenemos que irnos a la normativa, que es el otro requisito importante. ¿Por qué a la normativa? Porque en la normativa es donde vamos a encontrar todas las funciones de ese sujeto productor, que en el caso de la Universidad de Costa Rica tiene unas funciones ya sustantivas, que es la acción social, la investigación y la docencia, y otro, y por supuesto la gestión institucional. Y otro requisito importante es que sepamos identificar series documentales. ¿Por qué? Por favor, la siguiente. Bueno, aquí al hablar de sujetos productores, también podemos orgánicamente ubicarlos. Lo primero, aquí dice esto porque lo primero que... por favor, podrían apagar los micrófonos porque hay interferencia. Tenemos que ir siempre lo general a lo particular. Si nosotros queremos hacer una buena clasificación por proceso, tenemos que conocer muy bien a nuestro sujeto productor, que en este caso es la Universidad de Costa Rica. Entonces, lo primero es conocer a la Universidad de Costa Rica como un universo, un todo. Y luego ir viendo las diferentes instancias universitarias que componen ese todo. Por ejemplo, el Consejo Universitario, que es un órgano colegiado, la Rectoría, que es un órgano ejecutivo, que no es un órgano, es un ente ejecutivo de lo que aprueba el Consejo Universitario, y las vicerrectorías que hay ahí para abajo. Pero no es para efectos de orgánico, sino para efectos de cómo debemos conocer al sujeto productor. Siempre vamos a tener que empezar por la Universidad de Costa Rica. Si yo voy a trabajar en un cuadro de clasificación de la Oficina de Salud, por ejemplo, tengo primero que conocer el marco general de la Universidad de Costa Rica. Después, donde se encuentra la Oficina de Salud, en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y de ahí ya entonces aterrizo en la Oficina de Salud. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante conocer el sujeto productor, la normativa, las funciones? Bueno, por nosotros nos basamos en una norma ISO, en la 26122, que es el análisis que da las orientaciones, los lineamientos para hacer un análisis funcional y secuencial. Resumidamente, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un análisis funcional y secuencial? ¿No están escuchando? Marité, creo que miras que hay como un poco de interferencia. Como se le corta. Ok, sí, es que he tenido problemas con... ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, gracias. Perfecto, ahí Marité. Ahí, bueno, si es que he tenido, no sé, problemas de inestabilidad en internet. Les decía que, ¿por qué son importantes esos requisitos básicos? Bueno, porque para la normativa nosotros hacemos un análisis que se llama, como lo han bautizado en otros áreas, es top-down. ¿Qué significa eso? Vamos de lo general a lo particular.
Y esto lo hacemos tanto para la clasificación como para la valoración de documentos. Desde el punto de vista archivístico, esto que ustedes ven aquí, resumido en esta filmina, es lo que nosotros llamamos identificación archivística, que es conocer al sujeto productor del fondo documental, su normativa, sus series documentales, y entonces eso es lo que vamos a ver rápidamente ahora. Contexto jurídico. Bueno, cuando hablamos de contexto jurídico, estamos hablando de tratados internacionales, leyes, decretos, etcétera. Establecen competencias, porque es importante, y esto es básico. Si yo quiero trabajar con procesos, con una clasificación de procesos, debo conocer la universidad. Debo conocer qué se hace en toda la Universidad de Costa Rica. Y eso a veces no, hay personas que están a cargo de los archivos y que no conocen la universidad. Pueden haber trabajado 20 años en la universidad y no terminan de conocer la universidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo conozco bien la universidad, yo sé en qué, quién, cuál instancia, cuál función es el que está relacionado con el documento que necesito archivar. Entonces les decía que este contexto jurídico donde establecen competencias, responsabilidades y funciones para personas físicas o jurídicas que nos da un contexto administrativo, esas personas físicas o jurídicas realizan actividades y transacciones, que es el contexto funcional, o sea, esas funciones se reflejan en actividades y transacciones, producen o reciben en este contexto funcional documentos que es lo que nos hace conformar las series documentales y nos da el contexto documental. Y a la vez, este contexto documental, esas series documentales van a evidenciar que estamos cumpliendo con el contexto jurídico por el que se nos asignaron funciones. Entonces, es importante esto porque si no, no podemos llegar a identificar muy bien esas series documentales. La siguiente, Flor, por favor. Entonces, aquí voy a dar un par de ejemplos. Me parece que se brincó una. Ajá. Un contexto jurídico, vamos a ver el Consejo Universitario, está la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica, está el Estatuto Orgánico, están los reglamentos, las políticas, las directrices de la Universidad de Costa Rica. Todo eso lo podemos encontrar en el Consejo Universitario, que tiene toda la normativa y que se puede localizar por nombre o por asunto, por tema. Esta normativa le establece competencias, responsabilidades y funciones al Consejo Universitario. Cuando el Consejo Universitario realiza estas responsabilidades y funciones, las implementa, ¿qué es lo que hace? 3 cosas muy sencillas. Convoca, delibera y acuerda. Eso es lo que hacen el Consejo Universitario como órgano colegiado y todos los órganos colegiados de la Universidad de Costa Rica. Esas son las 3 funciones que realizan: convocar, deliberar y acordar. Y esas funciones, ¿en dónde se van a ver reflejadas? En convocatorias, en las actas del Consejo Universitario y en acuerdos del Consejo Universitario, que evidencian que el Consejo Universitario está cumpliendo con la normativa, el contexto jurídico de la Universidad de Costa Rica. Y este ejemplo del Consejo Universitario nos sirve para todos los órganos colegiados. Llámese asambleas de escuela, llámese comisiones de acción social, comisiones de docencia, todo lo que según la normativa y que hay una directriz sobre esto, cuáles son los órganos colegiados de la Universidad de Costa Rica y que todos debemos conocer. La siguiente, por favor. Igual, si hacemos un ejemplo con la Vicerrectoría de Docencia, tenemos que la Vicerrectoría de Docencia sanciona y supervisa una de las funciones que tiene, según el Estatuto Orgánico, es sancionar y supervisar los planes de estudio. Y en donde se condensa esta sanción y supervisión de los planes de estudio, sobre todo en lo que es sancionar.
los planes de estudio en resoluciones. Esas resoluciones de la Vicerrectoría de Docencia evidencian que la Vicerrectoría está cumpliendo con el contexto jurídico de la Universidad de Costa Rica. La siguiente. Tenemos también muy relacionado, porque quise hacer ejemplos relacionados para después avanzar en las otras filminas más rápidamente. Dentro de la Vicerrectoría de Docencia, orgánicamente tenemos el CEA, y una de las funciones del CEA es brindar asesoría teórico-metodológica cuando se van a diseñar planes de estudio, ya sea para modificación, reestructuración o creación de una carrera. ¿En qué documento qué serie documental nos va a dar este contexto funcional de esa función que tiene el CEA de brindar asesoría? En un informe de propuesta de reestructuración, si fuera para el caso de reestructuración, o un informe de propuesta de modificación, o un informe de propuesta de creación de carrera, que es el documento último que hace el CEA. Y eso va a evidenciar que el CEA está cumpliendo con las competencias, responsabilidades y funciones que le ha dado el contexto jurídico de la universidad. Vamos con la siguiente. Igual tenemos un ejemplo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, según las competencias, responsabilidades y funciones, sobre todo en las funciones que le da el contexto jurídico, dice que debe diseñar, dirigir y evaluar las acciones de vida estudiantil, todo lo relacionado con la vida estudiantil. Igualmente que la Vicerrectoría de Docencia, donde quedan reflejadas esas funciones, es en las resoluciones que hace esta Vicerrectoría y que igual evidencian el contexto jurídico administrativo. La siguiente. Tenemos que la Oficina de Registro orgánicamente depende de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Igual tiene competencias, responsabilidades y funciones, y entre las funciones que tiene la Oficina de Registro está planificar, coordinar y administrar el proceso de matrícula. Y escogí este ejemplo porque vean que cuando uno analiza la normativa, a veces no hace falta llegar a identificar los procesos de un análisis funcional exhaustivo. A veces, con solo ese análisis preliminar de las funciones, ya me va identificando la misma normativa los procesos en los que están involucradas las instancias universitarias. Ven que en este caso habla ya la normativa de que las funciones de la Oficina de Registro son planificar, coordinar y administrar el proceso de matrícula. ¿Dónde quedan reflejadas, en qué series documentales quedan reflejadas esto de planificar, coordinar y administrar? Bueno, en normas y procedimientos de matrícula, que cada año no podemos hacer nada en las instancias ni académicas ni en las escuelas hasta que el registro emite esas normas y procedimientos de matrícula que nos van a decir cómo va a ser ese proceso de matrícula cada año. La siguiente, por favor. El otro requisito importante es lo de las series documentales. ¿Por qué tenemos que tener claro estas series documentales? Bueno, porque a veces confundimos series documentales con actas y con tipologías documentales. Y desde la perspectiva archivística, nosotros, desde la teoría archivística, hablamos de series documentales simples y de series documentales compuestas. Cuando hablamos de series documentales, bueno, y hay una famosa fórmula que todos los estudiantes de archivística conocen de cómo puedo yo identificar las series documentales, que es sujeto productor más función más tipo documental. En este caso, una serie documental podemos decir que son las actas del Consejo Universitario.
Vean que aquí tenemos una tipología que son las actas. Actas por sí solitos son tipologías documentales. Vimos que las funciones del Consejo Universitario eran deliberar, aprobar y acordar, y en el ejercicio de esas funciones, lo que quedan son estas actas del Consejo Universitario, que son muy diferentes a las actas de una comisión de docencia, a las actas de una comisión de acción social, a las actas de una asamblea de escuela o a las actas de un consejo asesor. Entonces, bueno, que en los consejos asesores, más que actas, son minutas, porque ahí a veces no nos queda muy claro si es un órgano colegiado o no. Igual, hablamos de que son series como documentales simples porque estamos hablando solo de una tipología documental. Si hablamos de resoluciones de la Vicerrectoría de Docencia, entonces estamos hablando de que es simple, porque son las resoluciones. Cuando hablamos de series compuestas, estamos hablando, en el caso de las actas del Consejo Universitario, que está muy relacionado a esta serie simple, con la serie compuesta, que es expedientes de sesiones del Consejo Universitario, donde podemos tener un acta del Consejo Universitario. Y de hecho hay un acta, pero hay otros documentos más que forman un expediente que refleja todo lo actuado durante una sesión X del Consejo Universitario. Igual cuando hablamos de expedientes de gestión curricular, que es un proceso que inicia con las unidades académicas que quieren modificar su plan de estudios, que es ahí donde inicia el proceso, y que se le va y que el SEA tiene gran parte en la asesoría que brinda las instancias académicas para que esto llegue a buen término. Y lo último que se hace es ese informe, pero el informe, ¿cómo va a culminar este expediente de gestión curricular? Con una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, que es la que al final aprueba o no aprueba esos planes de estudios modificados o para carreras nuevas o lo que sea. Entonces aquí vemos muy claramente que hay diferencias entre lo que son series documentales simples y series documentales compuestas. La siguiente. Hice esta aclaración porque, bueno, en el CIGEDI se inició y se inició sin un cuadro de clasificación porque había que hacer, porque ya SISDOC no iba más y entonces había que correr con esto y lamentablemente pues en eso hemos estado un poco lentos en hacer cuadros de clasificación de cualquier tipo, pero no hemos logrado tener un cuadro de clasificación para toda la universidad. Hago esta salvedad porque en el CIGEDI aparecen series simples y series compuestas, pero eso se hizo para efectos de la valoración documental y para que no nos confundamos con lo otro que es propiamente teoría archivística. En este caso, posiblemente después habrá que modificar esto para que no se preste para confusiones. Ustedes en el CIGEDI tienen expedientes de concurso de antecedentes como una serie simple, pero en realidad es una serie compuesta porque es un expediente. Pero en este caso se le puso serie simple para poderlo identificar de otros expedientes que dentro del expediente tienen diferentes vigencias administrativas y legales. Entonces, en el caso de los expedientes de concursos de antecedentes, se le dijo que era una serie simple porque todo el expediente tiene una vigencia de 10 años. O sea que en ese expediente no se hace selección porque todo el expediente junto tiene una vigencia de 10 años. La siguiente, por favor. Y expedientes, por ejemplo, los expedientes de bienes institucionales
se ha dicho que es una serie compuesta, pero es porque en ese expediente tenemos tipologías documentales que tienen diferentes vigencias administrativas y legales. Bueno, aquí me quedó la misma, pero hay otra serie que tiene 5 años y otras series que tienen otra vigencia administrativa, y entonces por eso se hizo esa diferencia de series simples y compuestas, pero para efectos de poder identificar en el sistema, como no había un cuadro de clasificación codificado, poder después eliminar estos documentos. Cuando tengamos nuestro cuadro de clasificación bien con su respectiva codificación, esto no va a ser necesario porque vamos a tener, aparte de la codificación que nos va a identificar muy bien todas las series documentales, también metadatos que se le van a incorporar a los documentos para su vigencia administrativa y legal y saber cuándo se pueden eliminar o transferir esos documentos a un repositorio digital porque hay que conservarlos permanentemente. La siguiente. Veo que hay ¿cuál diapositiva? Pueden hacer consultas si necesitan alguna aclaración o algo. Profe, yo soy Paula. No, era con cuando se le cortaba, en la primera diapositiva en realidad, pero ya todo bien. Ah, bueno. Si tienen alguna pregunta, nada más lo pasan por el chat, porque sería bueno irlo viendo sobre la marcha, si hay preguntas. Bueno, entonces ya vimos que, recapitulando, que los requisitos básicos son los que nombré antes: conocer muy bien al sujeto productor, conocer la normativa, conocer las funciones, tenemos que hacer un análisis funcional y conocer las series documentales. Otros requisitos para la clasificación por procesos es la descripción archivística y la indización. Generalmente se ha enseñado la archivística por fases, se ve clasificación primero, descripción después, evaluación después, pero eso es para efectos de aprendizaje. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando en el día a día, yo estoy haciendo todo al mismo tiempo, estoy clasificando, pero estoy describiendo también. Entonces, bueno, Paula, esa pregunta la vamos a dejar para el final. Anita, que las vaya anotando. Esa la va a responder Anita, no yo. Descripción archivística, les decía que otros requisitos es la descripción archivística y la indización. La siguiente, por favor. ¿Por qué la descripción archivística? Bueno, los que somos archivistas sabemos que la descripción archivística es que a veces consideramos que son solo las normas, la descripción archivística, pero la descripción archivística tiene que ver hasta cómo identifico yo un documento adjunto cuando lo envío. Ahí, cuando yo estoy poniéndole el nombre a ese documento adjunto para enviarlo, porque hay que enviarlo con algún otro documento, ahora que estamos en trabajo remoto, en teletrabajo, esa identificación es fundamental. Tenemos que saber que no debemos usar muchos caracteres, no usar preposiciones en los adjuntos, usar términos muy concretos, lo que se llama palabras claves para después localizar ese documento. Cuando ustedes describen los documentos que están ingresando al CIGEDI, también tienen que tener mucho cuidado con eso. Vean aquí, por ejemplo, acta de asamblea de escuela y después viene asamblea y asamblea de escuela ampliada. Asamblea y asamblea de escuela. Ya ahí, además de que no hay economía a la hora de hacer la descripción porque estamos repitiendo palabras, esos son caracteres que suman. Igual en la siguiente, vean que ahí ya hay acta, bueno, era ese ejemplo de arriba que quería ver.
Y aquí, sí, gracias. Estos son otros ejemplos. Todos los metadatos, bueno, en el CIGEI solo vi 2 metadatos, remitente y destinatario, pero todo esto, esta descripción son metadatos también. Si yo tengo correspondencia, que vi que todo el mundo solo tiene correspondencia, Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual, y pongo que es una serie pública, ¿qué opinan ustedes? ¿Será una serie pública Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual? No, no es público. No, ¿verdad? No es público. Y vean que ese es un error garrafal. Si yo lo pongo como público, y es algo muy delicado, aquí es fundamental otra cosa. Vuelvo, insisto, a conocer la normativa. Si yo conozco muy bien a la Universidad de Costa Rica y conozco muy bien la normativa, porque todos estamos obligados a conocer la normativa de la Universidad de Costa Rica, y no solo la de la universidad, sino la de afuera también, la que nos rige fuera de la Universidad de Costa Rica. Sí, yo conozco muy bien la normativa, jamás voy a poner que los documentos de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual es una serie pública. ¿Por qué? Porque la normativa dice que eso es del ámbito privado. Es tan delicado el asunto que a eso nadie puede tener acceso. Entonces, vean que esto es también parte de la descripción. Algo tan sencillo como eso. Parte de la descripción. Vean que aquí tenemos, y esto es en un mismo archivo, correspondencia, comisión TFG, y también tengo comisión de trabajos finales de graduación. Que no es lo mismo una que la otra. Ahí entonces ya estoy fallando en la descripción, y después, ¿cómo sé yo cuáles documentos metí en una y cuáles metí en otra? Como decía Ana Lucila ahora al iniciar la capacitación. De nada nos sirve entonces, porque vamos a tener que ir a buscar en todas las carpetas para encontrar un documento. La siguiente, por favor. Correspondencia 2020, por favor. Esa es la serie que nunca debería existir en ningún archivo. ¿Alguien me podría decir de los estudiantes por qué nunca debería existir una serie que se llame Correspondencia 2020? Voy a preguntar, a ver. José Carlos. José Carlos es archivista, ¿verdad? José Carlos. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Cuénteme, José Carlos, ¿por qué no debería haber una serie que se llame Correspondencia 2020? Profe, es que yo estaba analizando ese y sí me queda como una especie de duda, porque, o sea, yo sé que no se podría ubicar rápidamente los documentos en caso de que lo manden a uno a detectar, pero por ejemplo, cuando son documentos que al final son meramente informativos, por ejemplo, en el caso mío, donde yo trabajo en el centro de informática, a veces como son meramente informativos, no requieren asignarles un expediente específico, sea un expediente, ¿cómo se llama?, de un asunto, ¿cómo se le llama?, sustantivo o facilitativo. A veces yo lo asigno a correspondencia porque a veces son meramente informativos o de agradecimientos, que a veces pasa mucho. Entonces yo siento que eso es relativo. Yo sé que no se debe poner porque es muy difícil de ubicar un documento, ¿verdad?, a la hora de una búsqueda, pero dependiendo del documento yo se lo asigno ahí. Ok. A ver, aquí tengo a Javier, Javier Umaña. ¿Qué opina, Javier, usted? ¿Todo bien, profe? Todo bien, Javier. Para mí eso está, como usted dice, sumamente mal, no sé, empezando porque 2020, bueno, si es que va a meter toda la correspondencia que le llegue ¿cómo se llama?, de diferentes unidades, instituciones o lo que sea, y las va a meter en una sola carpeta, como decía el compañero, va a ser prácticamente imposible que luego encuentre
un documento Ujú. fácilmente, digamos. Lo mínimo ahí, digamos, sería como separarlo por unidad, a mi Exacto. parecer. O por institución, de donde usted está recibiendo la correspondencia, porque si no, se le va a hacer desorden, digamos, por decirlo así. En realidad lo que tiene, digamos, afectaría lo que sería la selección para la hora de eliminar, porque también si le ponemos solo correspondencia, tiene una vigencia y no corresponde con los plazos de los diferentes tipos de series documentales, digamos. Exacto, y puede ir incluido ahí documentos de suma importancia que se los envían por correspondencia y por el desconocimiento de la persona que hace la carpeta los mete ahí, y luego por X razón se decide eliminar o transferir, no sé, los documentos de esa serie, digamos, o de esa carpeta que se está haciendo ahí, y se van a perder los documentos. Muy Pero es que, bien. disculpe, Sí, es que es ahí donde viene la parte importante del archivista, donde tiene que hacer un análisis y una identificación del documento, inclusive leerlo y estudiarlo y saber el funcionamiento y los procesos sustantivos que tiene la unidad por la cual uno trabaja, porque vuelvo a lo mismo. perdón, ¿quién me habla? José Carlos, profe, José otra Carlos, vez. otra vez. Estoy tratando de defender mi punto. Ajá. Por ejemplo, ubico en el centro de informática que donde yo laboro. El centro de informática, como toda unidad administrativa, tiene sus funciones sustantivas que las comparten todas las unidades de la universidad, pero también tiene sus funciones sustantivas que la hace única, digámoslo, dentro de la universidad. Pero normalmente pasa mucho en el centro que viene una unidad, por ejemplo, el centro la hace X trabajo y la unidad, por ejemplo, escuela de matemática, manda una carta agradeciendo, un agradecimiento meramente. Entonces, un agradecimiento no tiene relevancia como para estar asignándole un expediente muy específico. Entonces, yo lo pongo en esa carpeta de correspondencia 2020. Lógicamente, los documentos que tengan que ver con algún contrato o con algún trabajo importante, con alguna, no sé, con la creación de alguna alianza o algo así del centro de informática y la U con otras unidades de afuera, pues ahí donde yo sí tengo que asignarle un expediente sustantivo basándome en las funciones sustantivas del centro. Es que yo no, digamos, lógicamente yo no voy a ponerme a poner por ejemplo, una carta o una documentación que venga de suministro de una contratación de un equipo que se compró, que el centro hizo la revisión, por dar un ejemplo, no lo voy a, por ejemplo, asignarle un expediente de correspondencia porque lógicamente no lo voy a hacer ahí. Yo en correspondencia, por ejemplo, 2020, ubicaría los que son meramente de agradecimiento, que son muchísimas unidades en la universidad hacen eso. Que, por ejemplo, un simple X o Y asunto, gracias por el trato recibido, o inclusive a veces pasa que hay unidades que notifican que hay un nuevo director. Entonces, como hay un nuevo director, yo no le voy a poner un expediente muy específico, porque al final es meramente informativo. No sé si me explico. Profe, Ok, sí. una última acotación. Lo que pasa es que ahora, como también siguiéndole lo que dice el compañero, eso es muy subjetivo. Si llega, eso porque él es la persona que tal vez se encarga de ese procedimiento en la unidad, pero si hay más de una persona encargada de eso, tal vez la otra persona, si no está muy enterada, o si es nueva, digamos, por ejemplo, no va a saber qué hacer, va a estar confundido, qué meto aquí, o qué no aquí, o va a meter tal vez documentos, volviendo lo mismo, que no deberían ir ahí, en esa carpeta, por la misma subjetividad del nombre, por ejemplo. Yo concuerdo con vos, lógicamente eso va a depender mucho, pero es ahí lo importante de que, por ejemplo, la persona, por ejemplo, manda un concurso para ingresar al archivo, no sé, de recursos humanos, donde la persona que al final, si se le contrata, nomás entrando a la unidad, tiene que conocer ampliamente. Lo primero, lo que dijo la profesora al principio, toda la normativa de la Universidad de Costa Rica, y lógicamente la de afuera, pero principalmente la Universidad de Costa Rica, y después conocer el reglamento, por ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos en este caso, y entender muy bien y conocer la estructura ¿verdad? Que tiene la oficina como tal para empezar a elaborar ahí. Lógicamente, ya yo siento que sería muy irresponsable que un archivista empiece a trabajar en una X unidad si no la conoce todavía a fondo. Es ahí lo importante de conocerla y saber, ¿verdad? ¿Dónde tiene que asignar los documentos dependiendo, ¿verdad? El contenido que traiga el mismo. No sé, es mi punto de vista. Pero yo concuerdo con es subjetivo, o sea, yo entiendo al compañero que habló ahorita, Mauricio, sí. No, Javier. Yo entiendo a Javier
y es ahí lo importante de conocer lógicamente la unidad bastante bien. Muy bien. Pero sí, el asunto es que correspondencia 2020 es muy subjetivo. Muy subjetivo. Y si yo no conozco, alguien dice, bueno, no, yo prefiero tenerlo todo en correspondencia, y tocaron ustedes un punto muy importante, que si metemos todo en un mismo saco de correspondencia 2020, entonces después para la valoración documental va a ser complicado la valoración documental. Y con todo respeto, si una persona lo hace así, que todo lo quiere meter en correspondencia, yo, con mi humilde punto de vista, yo lo vería primero como una vagabundería, porque no quiere hacer su trabajo, y segundo, como una gran irresponsabilidad. O sea, por eso yo te digo, o sea, yo concuerdo totalmente que no se puede meter ahí todo de lleno, estamos de acuerdo, pero para eso uno tiene que estudiar la unidad, estudiar la universidad, y a partir de ahí, lógicamente, dependiendo del contenido, ya uno le puede asignar el expediente que le corresponda. Pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Vean esta otra. Correspondencia. Auditoría OCU a la unidad de tecnologías. Eso es correspondencia, eso es un expediente. ¿Será solo correspondencia relacionada con esa auditoría? Porque si esto a la auditoría que se hizo, entonces ya no estamos hablando de correspondencia, estamos hablando de un expediente de auditoría a una unidad de tecnologías. A ver, ¿qué les parece? Marité, solo tal vez como para comentarles que recuerden que tenemos personas que no son directamente de la carrera de archivística, entonces tal vez también como para que se amplíe para las personas que no, digamos, que el lenguaje que usemos y las cosas que pongamos, que también esté claro para todos los compañeros. Y por el chat tengo algunas preguntas que no sé si quieres contestar ahorita porque son justamente de esto o si las vemos al final. Vi unas que sí me interesan, Anita, pero esas las vamos a dejar al final en la parte práctica, porque van a servir para preguntar dónde clasificarían, dónde archivarían esos documentos. Genial, gracias. Ahí vi una, sí. Ok. Bueno, hablando, continúo con la descripción porque estoy con la descripción, ¿verdad? Vean algo tan importante como lo que es digitar. Es que, miren, los archivistas o no archivistas somos responsables, somos los interlocutores entre los documentos y el acceso a esos documentos. O sea que si yo como archivista o como encargada de un archivo, sin ser archivista, pero me hice responsable de un archivo, estoy asumiendo una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque después no voy a encontrar las cosas si yo no describo bien, no estoy tecleando bien los nombres. Vean este caso, costarricense. Después van a buscar caja costarricense y no va a aparecer nunca porque costarricense no es lo mismo que costarricense. Y la labor del archivo a veces es una labor, la parte propiamente de archivar, que me da la sensación de que a veces no se hace con la dedicación que se debería hacer. Pero yo a todos los que están hoy aquí llamo a que se concienticen de que la labor archivística es fundamental, fundamental para el acceso a la información. De nosotros depende muchas veces que un funcionario no consiga la información, que no se tomen decisiones documentadas porque la información no aparece, no aparecen los documentos que contenían datos importantes para tomar una decisión, o que tengamos que trabajar muchísimo porque para conseguir un documento, porque entonces nos volvemos locos y vamos y sacamos cajas, y si ya mandamos las cajas al archivo, a la UROL, entonces tenemos que ir al archivo a bajar cajas y buscar documento por documento cuando algo urge. Y a veces nos están dando plazos porque las cosas surgen de pronto. De pronto alguien dice, mire, es que necesito el documento
documento tal y lo necesito en 5 días, plazo máximo. Y entonces todo el mundo se vuelve loco a buscar documentos y muchas veces las fallas es por eso, o porque no logramos describir bien los documentos o porque no logramos una adecuada clasificación. La siguiente, Flor, por favor. Igual aquí estoy más ejemplos de descripción. Vean aquí una carpeta que se llama correspondencia, sedes y unidades. Y esto es de un mismo archivo. Dice correspondencia, sedes y unidades académicas 2019. Y en esos, no puse aquí los números de oficio, pero son oficios atendidos ya, aparece así en el archivo. Todos están relacionados con apertura de cursos para el tercer ciclo, apertura de cursos por demanda insatisfecha, apertura de cursos por solicitud de otras unidades académicas. Sedes y unidades académicas, vean en la descripción. Y ahí mismo aparece otra carpeta, correspondencia, y esa sí está mejor identificada, apertura de cursos 2019, y hay una nota de la FEUR donde hay una demanda de insatisfecha de cursos y el oficio está atendido. Entonces mi duda es, ¿por qué es que tenemos dos carpetas? ¿Por qué tenemos una de correspondencia, apertura de cursos y otra que no me dice nada porque yo no sé ustedes, pero si ustedes ven esa correspondencia, sedes y unidades académicas, yo nunca buscaría ahí algo de apertura de cursos? Y vean esta otra, correspondencia, comisión, trabajos finales de graduación, y lo que hay es un acuerdo del Consejo Universitario donde comunican la publicación en consulta del reglamento de trabajo finales de graduación. Quisiera escuchar a los archivistas o a las personas no archivistas sobre estas descripciones. Y si nadie opina, pregunto entonces. Voy a preguntarle a una vieja amiga, estudiante. Carla Villalobos, ¿qué opina sobre esto? Carla. Hola, buenas tardes y qué pena. Me disculpo porque me acaban de llamar de la oficina y no escuché lo que usted dijo, entonces no te puedo responder. Bueno, ahí tiene la Firmina. ¿Qué opinan sobre que haya en un mismo archivo una carpeta que diga correspondencia, sedes y unidades académicas 2019 y que lo que contiene son oficios de apertura de cursos y otra carpeta igual 2019 apertura de cursos, correspondencia apertura de cursos con demanda insatisfecha? ¿Qué opina usted sobre eso? Como archivista de vieja data. Bueno, pues hay una mala organización efectivamente, ¿verdad? Porque si ya tenemos una carpeta para colocar los documentos sobre aperturas de cursos, no deberían de estar en la otra sección. Ok. Uh-huh. Y bueno, muy bien, Carla, gracias. Vamos a preguntarle a Ivania Solís. Ivania. Fuerza Cristo, yo me lo vi venir hasta que me hizo el estómago chiquitico. Ivania, ¿qué opinas sobre ese acuerdo del Consejo Universitario incluido en la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, en esa correspondencia? No sé. Yo creo que no le hubiera llegado al oficio buscándolo en ese expediente. No sé, no me parece una buena ubicación, la verdad. ¿Qué? Sí, o sea, está un poco enredado, digamos. Está un poco enredado, como para batear un poquitito. Ok. Vean que, ¿qué significa correspondencia?
Eso no se lo voy a preguntar a los empíricos porque no tienen por qué saberlo, pero los egresados de la carrera sí tienen la obligación de saber cómo definimos correspondencia. Cuando hablamos de correspondencia, voy aquí a revisar. Lidiet Cerdas. Hola, Lidiet. Hola, doña Tere, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. A ver, Lidiet, ¿qué es correspondencia? ¿Cómo le explicaría usted a alguien que no sea archivista qué es correspondencia? Bueno, yo diría que correspondencia es básicamente un intercambio de cartas entre dos fuentes, por decirlo así. Ajá, muy bien. Está muy bien. Es un intercambio de cartas, nada más. O sea, que es algo que no inició con un trámite y que finalizó con algo, sino que es algo como lo que decía Juan Carlos. Digamos, es algo que no va más allá, o sea, no genera un proceso específico o un trámite específico, por ejemplo, que comunican algo nada más. Eso podría ser, yo lo haría como correspondencia. Pero generalmente cuando hablamos de correspondencia es porque alguien me solicitó algo y yo tuve que responder. ¿No es cierto? ¿O no necesariamente? Sí, a mí me parece que no necesariamente. Ok, gracias, Lidiet. Con gusto. Sí, ¿quién quiere opinar? Adelante. ¿Alguien? Sí, disculpe, profe, soy yo, José Carlos. No, que correspondencia no necesariamente tiene que existir un intercambio de cartas, no tiene que existir necesariamente. ¿Por qué? Puede ser una carta meramente, vuelvo a lo mismo el ejemplo de antes, meramente informativa o de agradecimiento y que una persona, una unidad lo mandó a la otra unidad y ahí quedó, que no hubo la obligación de que la otra unidad, ¿verdad?, le contestara. Ok, José Carlos, ya que usted tocó el tema. ¿Y entonces qué diferencia hay entre correspondencia y cartas? ¿De qué cartas es? A ver. Ok, sí, ya veo el... verdad, ya vio por dónde, ¿verdad? Ya vio por dónde. Pero es que carta es lo que sale, nada más, o sea, es lo que sale o es solo lo que entra, pero las dos juntas es correspondencia. Ah, ¿verdad? Entonces, sí. Yo puedo tener una tipología documental que sea cartas enviadas o cartas recibidas. ¿No es cierto? Correcto. Pero yo no puedo tener, y ese es un error que siempre se da, yo no puedo tener correspondencia enviada y correspondencia recibida. No, sí, eso no, eso lo recuerdo bien en las clases. Bueno, ve que Sí, porque yo recuerdo cuando yo ingresé a la U a trabajar ahí mismo, la que estaba antes tenía eso, correspondencias enviadas y correspondencias recibidas, era la palabra, recibidas, enviadas. Y en las clases yo recuerdo que las había especificado de que eso jamás se podía utilizar, que la correspondencia era la unión de cartas salientes y cartas entrantes. Ok, muy bien. Entonces vean que aquí vamos ya afinando un poco, ¿verdad? Vuelvo a lo del acuerdo. Vean que es un acuerdo. No es ni carta ni es correspondencia, es un acuerdo. ¿Qué pasa con eso? A ver, ¿alguien que quiera contestar? ¿Nadie se atreve? Sí, profe, no, que está súper mal identificado, digamos. Al igual que, por ejemplo, la correspondencia de sedes y unidades académicas, está metiendo ahí apertura de cursos para el tercer ciclo, oficios atendidos, pero no sé de dónde vienen ni siquiera, o sea, están mal agrupadas. Y luego la siguiente carpeta, apertura de cursos, tal vez de ahí sí está un poco más mejor ubicado el documento, pero igual habría que ver qué trata el documento. Igual que con el acuerdo del Consejo Universitario, no es correspondencia, es un acuerdo del Consejo Universitario.
sobre el reglamento de la comisión, bueno, de trabajos finales de graduación. Bueno, aquí es para ir viendo tipologías documentales también, ¿verdad? Porque a veces todo para, y los estudiantes lo saben que esto cuando lo vemos y que tienen que hacer la clasificación en la práctica es donde sufren horrores porque un oficio que es un oficio, y me imagino que más de algunos de ustedes están riendo o sufriendo de cuando tuvieron que hacer eso, porque un acuerdo llega como una carta, claro, con un oficio, pero es un acuerdo. Igual yo puedo tener cartas que son solicitudes, no son cartas iguales que otras, como decía José Carlos, cartas de agradecimiento. No, son solicitudes donde y vean que es mucha diferencia. Si hay una carta de agradecimiento, no va a haber respuesta, o si hay alguien que quiere decir, bueno, muchas gracias, que sería como raro. Pero si hay una solicitud, y que ese es el gran error que a veces a mí me preocupa cuando ponen, por ejemplo, correspondencia 2020, porque lo único que hacen es identificar correspondencia con cartas y a veces no leen la carta y en la carta lo que puede decir es que es un acuerdo o que es una solicitud o que es otra cosa, pero que está con una estructura de carta. Entonces, pero es una tipología documental diferente. María Teresa, Adriana Poveda tiene la mano levantada. Sí, Adrián. Adriana. Adriana, perdón. Disculpe, yo le puedo dar mi opinión desde la parte secretarial, yo no estudié archivística. Y bueno, en mi opinión, yo pondría correspondencia, unidades académicas y otra de sedes, si fuera el caso, ¿verdad? Y obviamente, pues ya ahí incluiría las dos cosas, ¿verdad? Porque sí, está duplicado arriba. En cuanto a correspondencia a comisión de trabajos finales de graduación, era un poco la duda que me surgía, porque sí, yo pondría eso ahí, porque es respecto a todo lo que se vea en la comisión, pero sí lo uniría o lo ligaría con lo que es la carpeta de consejo universitario, ¿verdad? En tanto son acuerdos lo que casi siempre llegan del consejo universitario. Ok. Donde me surge la duda, yo sí lo ligaría a consejo universitario o lo archivaría en los dos lugares. Porque tenemos la dificultad de que no podemos hacer el montón de carpetas, digamos que haya una que diga acuerdos, aunque si llegan muchos o lo que sea, pues se podría hacer una que diga acuerdos y ligarla también, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Adriana. No sé si está bien o mal. Tal vez bueno, ¿y qué pasa si yo les digo que ese acuerdo yo nunca lo archivaría? A ver. Maritere, perdón. Sí. Es que Ana Yancy Solano tiene la mano levantada y después Paula Garro. Ana Yancy tiene varias preguntas ahí que las voy a dejar, pero ¿está relacionado con esto, Ana Yancy? No, en realidad era para opinar sobre, o sea, desde mi punto de vista, porque yo archivo en el CIGEDI. O sea, adelante, opine. Vamos. Propiamente desde las series, ¿verdad? Porque al menos esto, lo que son aperturas, pues hay una serie documental que se llama Apertura de Cursos, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es el acuerdo del consejo, hay también una serie que se llama Normativa. Entonces, yo no sé si estará bien o mal, pero ahí es donde yo, digamos que lo he archivado. Muy bien. Miren, Ana Yancy acaba de ver aquí en el clavo, en el kit de la cuestión. En primer lugar, yo les digo una cosa. ¿Para qué van a archivar un acuerdo del Consejo Universitario? ¿Por qué archivan un acuerdo del Consejo Universitario? En realidad porque llega al sistema, no como alcance general, sino para que se asigne a alguien, y ese es el problema en realidad. Pero, a ver, ¿a quién le van a asignar el acuerdo del Consejo Universitario? ¿Para qué? Es que eso sucede, digamos, en la realidad del CIGEDI, y eso es lo que enreda a las personas que están en la recepción, que no saben a quién asignárselo y no saben en qué expediente ponerlo, y entonces hacen una carpeta de correspondencia y lo empujan ahí, digamos. Y en realidad esto sucede porque la gente sigue pensando en estructura orgánica. Y en realidad lo que serviría es enseñarle a la gente que la universidad tiene los procesos, y para eso estamos aquí, digamos, para enseñarles el cuadro de clasificación. Usted se los va a enseñar
pero es muy complejo, digamos. Entonces, por eso la gente sigue pensando en estructura, en orgánica, ¿verdad? Ese es el problema. A ver, pero vea lo que dijo Ana Yancy. Ella lo hubiera puesto en normativa. Ok. Pero mi pregunta es, todos, estamos pensando todavía como en papel. Ana Yancy dijo, bueno, si no lo meto en los dos lugares. Igual como cuando hacíamos en papel. Sacamos copias y lo metíamos en 5 lugares diferentes para llegarle por cualquiera de los 5 lugares que se nos pueda ocurrir. Y generalmente cuando lo íbamos a buscar, no lo encontrábamos en ninguno de los 5 lugares. Y teníamos 5 copias. Entonces, si yo sé que todos los acuerdos del Consejo Universitario los puedo localizar en normativa, y están en el Consejo Universitario, si yo los requiero, ¿para qué voy a estar metiendo y metiendo? Aunque, bueno, creo que esto, a ver, Anita, si no me equivoco, solo una vez aparece, ¿verdad? Aunque lo metan en diferentes carpetas. Sí, es un solo documento con diferentes vistas, entonces no es como que estén duplicando, si meten en 3, 4 carpetas, no es que estén duplicando en el sistema ese documento, sino que solo están permitiéndole a ese documento verse desde esas distintos expedientes. Que eso es una ventaja del sistema, porque entonces puedo meterlo Pero vean, aquí es qué relación tiene el reglamento de trabajos finales con la Comisión de Trabajos Finales de Grabación. Maritere, perdón, Ivania Solís tiene la mano levantada. Yo creo que sí, Ivania. No, también en parte lo que decía Paula, digamos, que a veces a las unidades nos entran oficios que no tienen que ver nada con nosotros, digamos, con el quehacer de nosotros, ni tampoco son informativos para dirección o para algún jefe o lo que sea. Entonces, en algún lado hay que meterlos. Hay, por ejemplo, circulares que nos llegan que X con la función, pero igual se meten en, bueno, las archivamos, por decirlo así, en el CIGED, en circulares recibidas, y ya listo, digamos. Y hay que asignárselas a alguien. Entonces lo que hemos hecho en esos casos es asignárselas a mí, como unidad de archivo, digamos, y ya atenderlas y ya siguiente. Pero hay veces que sí uno se queda como, ¿y esto qué de verdad? Entonces, ya en esos casos, porque no podemos dejar documentos ahí pendientes de distribución. Nada más era como eso. Ok, muy bien. ¿Quién más me dijo que tenía la mano levantada, Flor? ¿Hay alguien más? No, ya nadie más tiene la mano levantada. Muy bien. La siguiente, Flor, por favor. Bueno, aquí vamos con este otro ejemplo que es correspondencia y está metida en comisión de docencia. Y es una circular de la dirección de la Escuela de Matemáticas donde brinda indicaciones sobre convalidaciones masivas en las unidades académicas. Mandan 2 y está metido en la comisión de docencia. Ok. Esto, yo me tengo que ubicar en dónde estoy. Porque si yo estoy en, no sé, en la escuela de sociología, por dar un ejemplo, ¿qué tiene que ver la comisión de docencia de sociología con lo que manda así con validaciones la escuela de matemáticas? ¿Hay alguna relación? Les pregunto, ¿hay alguna relación? En absoluto. En absoluto. Esto, como dice, bueno, si hay que distribuirlas, hay que ponerlas en algún lado, entonces ahí lo que hay que poner son, si no tiene nada que ver con mi unidad, con el quehacer, con las competencias, con las funciones de mi unidad, ¿para qué voy a perder el tiempo haciéndole una descripción y todo el asunto a algo que no tiene nada que ver conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver cálculo con sociología? ¿O qué tiene que ver cálculo con historia? ¿O qué tiene que ver cálculo con archivística? Nada. Entonces, esas
a una cosa que se llame circulares recibidas y punto. Y además podríamos hasta diferenciarlas si son circulares propias del quehacer en el que uno está y otras que sean otras, porque no me interesa, pero como el sistema me obliga a hacerlo, entonces tengo que dejarlas ahí, como decía Ivania. Pero vean, la pérdida de tiempo también, no hay economía de tiempo en las actividades archivísticas. Entonces perdemos mucho tiempo describiendo documentos que no tienen ninguna relación con nosotros. Y que si se perdió o no la encontramos, no importa. Pero perdemos tiempo haciendo esto y no le dedicamos el suficiente tiempo a lo que es realmente propio de mi unidad académica. Entonces, por eso es importante conocer muy bien cuáles son las competencias y funciones de cada unidad académica. Bueno, ahí ese ya está repetido. La siguiente. Profe, un punto. Yo siento que aparte, lógicamente, conocer bastante bien la parte, digamos, la normativa y todo el funcionamiento de la unidad, también a veces hay que aplicar un poco el sentido común, aunque a veces dicen que el sentido común es el... menos común de los sentidos. Pero es aplicar un poco el sentido común, porque en este caso que usted dice, circular es algo que se puede sacar de pura lógica, digámoslo así. Sí, lo otro es que vean que ahora con todo la virtualidad, si a mí me llega una resolución de docencia que es general, ¿para qué la voy a dejar ahí? Le voy a hacer todo si ya sé que Gerardo las tiene muy bien organizadas y que entonces si ocupo una nada más me meto. Yo quisiera saber si todo eso que archivamos después lo vamos a buscar, ¿no es cierto? Lo podemos archivar, pero cuando lo ocupamos vamos a ir a docencia o vamos a ir a donde sea a buscar esa resolución. No la vamos a buscar en nuestro archivo. Entonces, no perdamos el tiempo archivando cosas que no tiene ninguna lógica archivar. Eso es como cuando en papel archivábamos un montón de cosas y después los estudiantes y más de uno de ustedes con horas beca o con horas estudiante y todavía existe eso, los ponen a sacar todo lo que nunca se debió haber archivado porque no tenía ninguna relación con mi unidad, a sacar todo ese montón de papeles que son toneladas. Yo he llevado fotos a los cursos y el tiempo que se pierde haciendo eso. Entonces, por favor, seamos conscientes y, como decía José Carlos, usemos un poquito el sentido común. Y si somos archivistas, peor todavía si estamos haciendo eso. Ok, el otro requisito, ya vimos descripción, ahora es el de indización. ¿Qué es indización? Así rápidamente, indización, y aquí lo voy a poner con un ejemplo gráfico, es que cuando nosotros trabajamos con clasificación por procesos, no es, a veces nos salen los nombres, ya, proceso tal, pero a veces no. Entonces tenemos que buscar términos que nos abarquen ese proceso para poderlo denominar dentro del cuadro de clasificación. Digamos, a grosso modo, que eso es indización. Entonces, aquí tengo el ejemplo de la Vicerrectoría de Docencia, es la autoridad de la Universidad de Costa Rica encargada de orientar, supervisar, evaluar y promover el diseño y desarrollo de programas de carácter académico dentro de la institución. Esas son las funciones de la Vicerrectoría de Docencia. Y dice que cuáles son los objetivos, para qué hace esas funciones. Y en los procesos nos interesan mucho los objetivos. Cuando hablamos de objetivos, es para qué estamos haciendo esas funciones. Porque a veces de esos objetivos es donde podemos identificar plenamente los procesos si la normativa no nos dice que son procesos. Entonces, siempre relacionar estos, la Vicerrectoría de Docencia hace esto y esto y esto, ¿para qué? Y vean que aquí lo tenemos, ¿para qué? Para controlar ¿qué? Actualización de los planes de estudio,
brindar asesoría en materia de evaluación académica e incentivar el desarrollo académico del profesorado y el mejoramiento continuo de los ambientes de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Bueno, de esto, claro, yo aquí lo estoy haciendo muy fácil y los que han pasado por esto saben que no es tan fácil. Yo ahora lo puedo hacer aquí muy fácil porque María Fernanda ha estado trabajando en esto y entonces hemos estado ahí en la CUSES viendo todo, que es un trabajo muy arduo y de mucha dedicación, pero que, bueno, ya tenemos bastantes procesos identificados en la universidad. De ahí, después de todo un análisis funcional, que después se los puedo mostrar, la matriz que ha hecho María Fernanda para poder identificar los procesos. Podríamos decir, a grosso modo, que de esto sacamos unos procesos, que la gestión curricular, la gestión de la calidad académica, que tiene que ver con certificación, acreditación, reacreditación o equivalencia de carreras de grado, y bueno, y otros procesos que no los voy a mencionar aquí porque quiero centrarme en estos. Entonces, cuando hablamos de indización, es buscar términos que nos engloben el actuar de un X sujeto productor de documentos y poder englobar en 2 o 3 términos qué es lo que hacen el proceso, cómo se manifiestan sus funciones en un proceso determinado. Y aquí nada más, yo no voy a entrar a ver procesos porque no se trata de eso, pero sí decirles que cuando hablamos de procesos pueden estar varias unidades, varias instancias académicas involucradas, no solo una, sino que son varias, porque cada una hace una parte del proceso. La siguiente, Flor. Aquí nada más para que vean cómo pasamos de funciones a procesos. Tenemos que en la vicerrectoría las funciones son sancionar y supervisar los diversos planes de estudio. Esa es la parte final ya cuando el CEA ha hecho todo junto con la unidad académica, toda la parte de diseño curricular y que tiene que verlo el asesor y que tiene que ir a CONARE y todo el asunto. Estamos hablando de un proceso porque inició con una solicitud de una unidad académica de que quiere cambiar sus planes de estudio o que quiere crear una carrera o que quiere modificar o lo que sea. Y de ahí empieza toda una serie de actividades que van a culminar con el último paso, que es la sanción de esos planes de estudio. Entonces aquí vemos que la vicerrectoría tiene esas dos funciones, pero cuando vemos las funciones del CEA, dice brindar asesoría teórico-metodológica a las unidades académicas para que puedan, ven que siempre vamos hacia el objetivo, para que puedan desarrollar de manera autónoma los procesos de diseño curricular. Y cuando hablan de procesos de diseño curricular, están hablando de creación, reestructuración o modificación de planes de estudio. Entonces ahí ya tengo un proceso. Y claro, ustedes dirán, ah, sí, qué fácil. Sí, pues como les decía antes, sí, yo hago un análisis, pero para llegar a esto, María Fernanda tuvo que hacer todo un análisis de la normativa, de lo que hace cada parte, para poder llegar a los procesos. La siguiente, por favor. Igual tengo otro ejemplo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que este es muchísimo más claro. Entre las funciones que tiene la Vicerrectoría de Vida Estudiantil dice que diseñar, dirigir y evaluar las acciones de los procesos de admisión, condiciones de permanencia, avance académico y graduación que le corresponden a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Recuerden que habíamos visto antes estos casos para poder llegar a esto. Mientras que la Oficina de Registro dice entre sus funciones que le compete planificar, coordinar y administrar el proceso de matrícula. Pero también dice que tiene que planear y ejecutar las actividades que se realizan en cada etapa de los procesos, y aquí sí está muy claro.
¿Cuáles son los procesos? Todos relacionados con vida estudiantil. Admisión, permanencia y graduación. En este caso, el ejemplo es riquísimo porque ya está en la normativa. Y si yo me voy a buscar todo lo que ha dado la oficina de registro, queda muy claro qué va en los procesos de admisión, qué va en permanencia y qué va en graduación. Por ejemplo, en el caso del proceso de matrícula, ¿con cuál de estos procesos estaría relacionado el proceso de matrícula? ¿Con el de admisión, permanencia o graduación? ¿Qué opinan ustedes? Ya permanencia, se me fue. Permanencia. Permanencia, muy bien. Ya se me fue, gente. Seguro les dio miedo que empecé a preguntar. Y dijeron, huyamos hacia la derecha, mejor. Ya nadie quería que preguntara, ¿vieron? Ahora voy a fijarme quiénes fueron los que se fueron. Okay, ¿quién dijo permanencia? Carla. Bueno, Carla, sí, tiene que manejar bien esto. O ya no, ¿verdad? Muy bien, entonces vean que el proceso de matrícula tiene que ver con esta parte de permanencia. Que en realidad, si vemos permanencia, podríamos decir que el macroproceso es gestión de vida estudiantil y los procesos serían admisión, permanencia y graduación, porque cada uno de estos conlleva una serie de pasos increíbles, de actividades que hay que realizar. Y dentro de permanencia, una vez que el estudiante es admitido en la universidad, para poder llevar los cursos, ¿qué es lo que hace? El proceso de matrícula. Entonces, si nos devolviéramos, bueno, no voy a terminar con esto. Flor, ¿me podría poner la siguiente? Porque ya no recuerdo cuál era que sigue. Ok. Este es el cuadro de clasificación que Anita ha venido trabajando, que hemos venido trabajando desde hace... Anita, ¿hace cuánto venimos trabajando esto? Como 10 años. Qué triste. No quería decir tantos. Bueno, esto es una cosa que hemos venido trabajando Anita y yo desde que yo empecé a hablar de que teníamos que trabajar tanto en la clasificación como en la evaluación por procesos, que hemos ido montando ahí, pero que no está afinado del todo. Sí, bueno, por procesos en realidad es del 2014. Sí, del 2014 para acá es ya. Ajá, por procesos. 6 años ya, ¿verdad? Estar en esto. Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí? Aquí ya tenemos lo que es, que Anita llamó ámbito estratégico, que es el gobierno universitario. Entonces tenemos gestión de órganos colegiados y aquí tenemos todo la parte de gobierno universitario, que es asamblea universitaria, que hay plebiscitaria y es la colegiada representativa, que son diferentes. Y eso mucha gente en la universidad no lo sabe, confunden, pero porque no se conoce la normativa. Y que tenemos el consejo universitario, que tenemos el consejo de rectoría. Flor, ¿se podría devolver un poquito? Tal vez para aquí. Y después volvemos al otro. Ok. En este caso, vean que lo que yo les expliqué, cómo logramos sacar de funciones a procesos, para que lo tengan aquí, y cómo llegamos a lo de los procesos de diseño curricular. Ahora sí, Flor, vámonos a ver la parte esta, por favor. Ok. Entonces vean qué fácil se ve aquí. Tenemos gestión de docencia, tenemos gestión curricular y tenemos diseño curricular, desarrollo curricular, evaluación curricular. O sea, ya identificamos los subprocesos de este proceso que es gestión curricular, que es un proceso del macroproceso de gestión de docencia. Entonces tenemos un macroproceso que es gestión de docencia,
un proceso que es gestión curricular y unos subprocesos que son diseño curricular, desarrollo curricular y evaluación curricular, y que es lo que todas las unidades académicas debemos pasar por esto cuando queremos que modificar o crear o reestructurar un plan de estudios. Y entonces vean qué fácil se ve. Pero claro, llegar a esto, los estudiantes lo saben, son 2 semestres que tienen que hacer un análisis exhaustivo de la institución que les toca. Ok, pasemos a la siguiente. Y aquí tenemos el macroproceso de gestión estudiantil y donde vemos que están ya los 3 procesos muy bien: admisión, permanencia y graduación. Ok. Vamos a dejar aquí, volvamos un momentito, Flor. Ahí. Aquellos famosos oficios que vimos en correspondencia, apertura de cursos, ¿a dónde pondríamos eso? Aquí. A ver, ¿quién se atreve? Yo me atrevo, Eri. A ver, sí. Ana Lenny, sí. Yo lo pondría en planificación de cursos. Ok, podría ser en planificación de cursos. O en matrícula también, en matrícula. Incluso, porque tiene que ver con el proceso de matrícula. Muy bien, ahí alguien más dijo también planificación de cursos. Vean que esto que tenemos aquí no es definitivo, ¿verdad? Esto es para efectos de esta capacitación que es lo que hemos logrado entre Ana Lucía y yo hacerlo, pero esto no es definitivo. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan la identificación de ciertos procesos. Nosotros no hemos podido, de gestión estudiantil todavía no lo tenemos. Desde las tablas de plazos no se han hecho. Este análisis se ha ido trabajando, pero no es definitivo porque hasta que no, Carla, aquí ya le voy a tirar la pelota a Carla, no haga la tabla de plazos, no, con la oficina de registro, porque hay que hacerlo todo interconectado, porque como estamos hablando de procesos, no lo podemos ver orgánico, sino que tenemos que ver lo que hace cada parte. Y entonces, cuando Carla tenga su tabla de plazos, que esperamos sea pronto, podremos afinar esto que hemos ido sacando de lo que hemos ido analizando. Pero al final, algo muy importante es, y la responsabilidad de esto es de los archivistas de cada instancia universitaria. ¿Por qué? Porque son los que saben muy bien el tejimaneje del día a día de sus instancias, de sus unidades. Entonces, Anita y yo podemos estar analizándolo de una forma muy conceptual. Ahí tengo un perrito vecino que ya lo voy a ahorcar. Podemos hacerlo desde conceptualmente hablando, pero tenemos que validarlo después con las personas que hagan las tablas de plazos, que son las que se supone que manejan muy bien sus funciones, sus competencias y todo lo que se hace en cada instancia. Pero aquí lo que sí quiero recalcar es que para efectos de estas tablas de plazos, esto es lo que hay que hacer, lo que expliqué desde el principio, los requisitos básicos y siempre empezar de lo general a lo particular, porque si ustedes empiezan una tabla de plazos con el método diplomático, y los archivistas saben de qué estoy hablando, de analizar el documento, nada más, y después empezar a ver ese documento, dónde lo van a colocar, entonces nos perdemos porque nunca vamos a poder hacer la tabla de plazos. En el caso de los que van a archivar, sí lo pueden hacer, pero porque ya tienen una estructura ahí dada en el CIGEDI que más o menos los orienta para que coloquen los documentos. Ok, muy bien. La siguiente, Flor. Ok. El
ejemplo este que ya hablé, ¿verdad? Ya vamos a hablar de los aspectos prácticos y aquí, aunque la capacitación no está estrictamente relacionada con esto, yo sí quisiera hablar de algunas cuestiones que son importantes, que es, les dije que este documento, que es de la Escuela Matemática, que fue el documento que vimos antes, Flor, usted me podría, puedo subir un documento. ¿Le comparto la pantalla a usted? Por favor. Ok. Listo. Vamos a ver si puedo subirlo. Es que tengo tanto abierto. A ver, permítame para cerrar varias cosas aquí porque si no, no puedo ver nada. Sí, lo tengo abierto. Bueno, ahora no sé, se me perdió el documento, porque es que siempre me pasa lo mismo. Se me pierden los documentos. Este no es un PDF. Voy a tener que cerrar todo. Bueno, ya. Chicas, ¿ustedes saben por qué es que no puedo ver un PDF? Probablemente porque ha pasado cuando tengo muchos aquí, ya lo encontré. Ok. Aunque esto no está relacionado con el punto central de la capacitación, sí creo que es importante porque en la gestión documental hay que verlo todo integrado, no podemos ver como partes. Hablando de este ejemplo, el que hablamos famoso de la Escuela de Matemática, que es este documento, lo están viendo. ¿Sí? Sí lo vemos. Sí, Maritere, sí se ve. Ok. Sí, correcto. Este es un documento que llegó y en la descripción, bueno, aparece documento, toda la descripción, y dice que está firmado digitalmente. Una cuestión que a mí me preocupa y que en el comité técnico tenemos que abordarlo en algún momento y también con todos los que estamos usando el CIGEDI es, a ver, cuando ustedes recibían un documento, o reciben todavía un documento en papel, ¿ustedes qué verifican de un documento en papel para poderlo recibir y darle trámite en sus unidades académicas o administrativas? ¿Qué verifican? Que esté bien dirigido, digamos, que tenga bien el remitente, que esté firmado. Ok. Sellado. O sea, que tenga ciertas características, ¿verdad? Que nunca vamos a recibir un documento sin firma, ¿cierto? Correcto. En papel nunca vamos a recibir un documento sin firma. Pero si estamos recibiendo documentos firmados digitalmente, pero estamos verificando, y ahí está Gerardo. Gerardo, todavía está ahí. Gerardo Barbosa. Sí, aquí estoy oyendo. Nosotros sí verificamos que esté realmente firmado. Siempre los bajamos y verificamos que sea firma y esté, lo validamos completamente.
Porque aquí el experto en esto es Gerardo. Entonces yo le voy a preguntar a Gerardo, voy a revisar aquí las firmas de don William Javier Ugalde Gómez, que es el director de la Escuela de Matemáticas. A ver, Gerardo, ¿qué ve usted en este documento? ¿Lo puede ver? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, sí está. ¿Me escucha? Ok. El documento sí está firmado, pero tiene algunos errores, principalmente en el LTV, y ya en otras ocasiones lo hemos explicado. Perfecto. Y vean lo que nosotros personalmente, bueno, acá en la vicerrectoría, hemos tratado de hacer es ayudarle a la gente para que configure bien los equipos para que la firma sea correcta. De hecho, hemos elaborado un instructivo rápido para que configuren el Adobe, para que puedan firmar a través de Sólido, etcétera. Entonces hemos tratado de ir llevando un poquito de la mano en esa línea. Vean que esto es sumamente importante, sobre todo con gente que en la universidad está proponiendo que todo se firme digitalmente, que la ley de certificados de firma digital dice que todo lo podemos hacer digital. Sí, claro. La firma de certificados digitales dice que todo lo que podemos, no es obligatorio. Podemos usar la firma digital. La firma digital certificada, porque en la parte pública tiene que ser firma digital certificada. Vean que en este documento, y que yo lo sé porque yo no tenía firma digital, la empecé a usar hace relativamente poco, y la empecé a usar porque era un enredo. Ana Lenny me mandaba documentos, yo los imprimía, los firmaba, los digitalizaba, se los devolvía por correo electrónico, y la verdad es que estar en eso me quitaba muchísimo tiempo que necesito para otras cosas. Entonces dije, no, aquí es sacando la firma digital y ya. Los primeros documentos que firmé, yo toda feliz de que ya estaba firmando digitalmente, y de pronto me empezaron a aparecer que había error en el documento. Y vean aquí lo que dice, la identidad del firmante es válida, pero es que la firma digital no es solo que diga que la identidad del firmante es válida. Hay en el reglamento de firma digital, que parece que nadie lo lee, volviendo a que tenemos que conocer la normativa, no solo de la universidad, sino también la de afuera, que nos cobija. Aquí hay un detalle muy importante que dice, la hora de la firma procede del reloj del equipo del firmante. Con solo que diga eso, ya esta firma digital, para efectos legales, ya no. ¿Por qué? Porque está ligada al reloj del equipo del firmante, no al reloj, a la hora oficial, que es la hora satelital, y que está relacionada con esto mismo que decía Gerardo. La firma no está activada para el LTV y caducará, y ahí viene cuando va a caducar. Entonces, vean que aquí el solo hecho de decir esto, ustedes están verificando cuando reciben documentos que la hora de la firma esté realmente, porque cuando es con el satélite, lo que aparece ahí es firma incrustada. Si el documento dice, cuando ustedes le dicen aquí, para ver las calidades de la firma, que dice aquí, firma incrustada, está bien, pero si dice que está con el reloj del equipo firmante, no. Ahí estamos muy mal. A ver, pregunto, ¿quiénes están verificando que todos los documentos, Flor, ya podemos poner la otra, voy a quitar aquí, las firminas, por favor. ¿Quiénes están verificando esto? Y Gerardo ha andado dando charlas por todo lado, ¿verdad? En el centro de informática es un hecho que estábamos con eso al día, nos tienen, pero a mí me tienen, digamos, revisando eso totalmente al día. Ok, revisan todas las firmas para validarlas, que tengan todos los... Inclusive, cuando a veces llega un documento firmado digitalmente, y aunque no, digamos, a veces hay documentos que llegan y no aparecen el check verde, digámoslo así, que la firma está bien, sino cuando no aparece eso, nosotros tenemos que aprobarle la, ¿cómo se llama?
la confidencialidad, algo así del documento. Entonces tenemos que hacerle eso para que ya aparezca el check y después del check revisamos lo que es la hora y todos esos datos que acaba de dar nuestro compañero. Muy bien. Sigamos con la siguiente, Flor, por favor. Aquí ya son cuestiones y aquí también Ana Yancy que tenía unas preguntas. Voy a buscarlas, Ana Yancy. Ok, aquí ya las vi. Voy a empezar con esto. Preguntaba antes de hacer la capacitación que yo le dije a Anita que por favor me buscara ejemplos porque lo rico aquí es que ustedes digan dónde archivarían, porque ya lo dijo Paula, a veces es complejo, a veces no se entiende dónde hay que colocar los documentos. Tenemos una estructura básica de procesos. Preguntaba a alguien que esta circular del SAO-CT 2020, ¿dónde la archivaría? No, que no tenía idea dónde la podía archivar. Esta es una circular que se mandó el comité técnico, donde estamos hablando de, ¿esta cuál era? Bueno, aclarando de todos los documentos, que solo las actas de órganos colegiados. ¿Esta dónde la archivarían ustedes? A ver, ¿quién se atreve? Hablando de procesos, ¿verdad? No orgánico, por procesos. Y no acepto estudiantes de archivística. Yo la pondría en circulares recibidas. Ok. ¿Y por qué en circulares recibidas? Hablamos antes de que en circulares recibidas podríamos poner aquello que no tiene nada que ver con nosotros, que no va a tener ninguna relación con nosotros. Esta circular, bueno, sí, podría ser, y si la ocupamos, podríamos irla a buscar al archivo universitario, que están todas las circulares ahí. Pero si yo opinara que sí tiene que ver con mis actividades, ¿dónde la colocaría? Pero no entra en la parte de gestión documental. Ok. ¿Quién dijo gestión documental? ¿Quién habló gestión documental? Yo, Cindy. Cindy González. Correcto. Archivistas. Claro, y si lo hacemos por procesos, iría en gestión documental. Se supone que ahí en gestión documental tenemos otros procesos que sería lo relacionado con evaluación de documentos. Ya, y ahí podríamos tener, perdón, no es de evaluación, es del comité técnico. Que en gestión documental tenemos dos órganos. En gestión documental tenemos dos órganos. Ahí podríamos tener una del comité técnico y una de la CUSET, y ahí podríamos tener las circulares, ¿sí o no? ¿Qué opinan? A ver. Profe, pero es que eso es una circular de un acuerdo que tomó el comité técnico. Ajá, entonces. Iría en el de comité técnico. No, por eso, tendríamos dos carpetas, una de comité técnico y una de, porque estamos hablando de gestión documental, y en la gestión documental hay dos órganos en la universidad que están relacionados con la gestión documental, que es la CUSET y el comité técnico. ¿Paula? Sí, correcto, aquí lo dice en el cuadro de clasificación, el F3. Ok, entonces la meteríamos en comité técnico, porque ahí tendríamos todo lo que está relacionado con aspectos de gestión documental que no sean de evaluación de documentos. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente.
Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, una circular de régimen becario donde viene, nos están anunciando el trámite de las designaciones del régimen becario P9, taca, el segundo ciclo. ¿Dónde meteríamos esa circular? A ver. No se oye. ¿Nadie? Tere, tendría que ser con algún proceso asociado con becas, es que no me sé bien los procesos. Sí, tendría que ser algún proceso de hecho Asociado hay un proceso que se debe, no sé si Anita ya lo tiene, gestión de becas, porque es otro de los procesos que no hemos podido identificar. Pero tal vez por eso es el silencio, porque creo que no hay un proceso vinculado con becas. Sí, porque esos no los hemos, bueno, Sí. pero aplicando la lógica de lo que expliqué al principio, ahí ya es, a ver, se requiere, como dijo José Carlos, un poco de sentido común. Pero antes del sentido común se requiere conocer la Universidad de Costa Rica. Eso es vital. Si yo no conozco la Universidad de Costa Rica, muy difícil que entienda los procesos y muy difícil que logre aplicar el sentido común para hacer relaciones. Pero sí, si no está, pero pues, si hacemos un análisis más o menos, como decía Cindy, y si me suena algo de becas, ¿sí? Puedo ponerlo ahí. Y si es de becas, ¿dentro de cuál macroproceso iría? Porque hablamos de, ¿cuántos macroprocesos? 6. 6. ¿Con cuál macroproceso estaría relacionado? ¿Con docencia? María Teresa, perdón, un usuario, José Tencio, levantó la mano. Sí, José, adelante. Hola, buenas tardes. En el caso mío, trabajo para la Escuela de Administración Pública. El proceso que menciona la circular sí tiene relación con nuestra unidad. Entonces yo lo clasificaría o lo ingresaría a lo que es circular recibida de la oficina de becas. Pero no lo estamos haciendo por orgánico. Ah, ok. Lo estamos haciendo por procesos. Ok. ¿Qué sería? Tendría que ir en el de gestión estudiantil, que es el más amplio, porque no tenemos... Exacto. Tendría que ir en el de gestión estudiantil y dentro de gestión estudiantil tendríamos uno que se llame gestión de becas. Que también habría que diferenciarlo Eso es sobre permanencia también. Las becas normalmente están más ligadas a la permanencia de estudiantes. Eso es de permanencia, exactamente. Bueno, entonces podríamos ponerlo en permanencia, pero, a ver, permanencia está relacionado, todos los estudiantes reciben beca. No todos, solo los que lo solicitan. Ok, pero lo de becas es una cuestión que sí pues, está relacionado con permanencia porque es mientras el estudiante esté activo. Pero la permanencia tiene que ver más con otra cosa. Becas es como una desviación de permanencia. Para mí tendría que haber un E5, que no lo hay, o un sí, un E5, exactamente, que sea con el proceso de becas, digamos, estudiantiles, que también tendrían que diferenciarse de las becas que reciben los profesores, digamos. Ah, no, pero sí, porque aquí estaríamos hablando, ya que estamos hablando de becas estudiantiles, ¿verdad? Esto iría dentro de vida estudiantil, pero en un proceso que podría perfectamente estar aparte que es gestión de becas. De hecho, ya se está pensando en un sistema solo para esto, porque genera muchísimos documentos. Esto no lo vamos a meter en permanencia, tenemos más que todo lo que está relacionado con los estudiantes, pero con su parte académica. Más que todo. Sí, pero digamos, para permanecer en la universidad, muchos de los estudiantes necesitan su beca.
Entonces yo creo que la gestión de becas es parte de la permanencia del estudiante durante su vida estudiantil, valga la redundancia, en la universidad. Ok, Carla, espero su tabla de plazos donde usted ya casi, ¿verdad, Lucy? Donde usted me argumente por qué está en permanencia y no en otro proceso dentro de vida estudiantil. Ya casi está la de vida estudiantil, pero la de becas todavía no. Pues ya empezamos mal, ya Eso estamos es diferente. No debería ser diferente porque estamos hablando de procesos. Voy a ir con unas consultas que tenía Ana Yancy. Ella tiene unas dudas sobre las series. Ok, asuntos estudiantiles de otras escuelas, adecuaciones curriculares, convalidación, plan de acción individual. Ana Yancy, tal vez si nos pudiera ilustrar un poquito más. Sí, porque... sí, gracias. Es que la duda que tengo es, por ejemplo, porque cuando son procesos de convalidaciones de estudiantes de nosotros, yo los archivo en el expediente de ellos. Pero a veces llegan solicitudes de convalidación de cursos o de adecuación curricular, pero que son de otras escuelas, no precisamente de nosotros, donde están solicitando lo que aprobaron de otras escuelas, ¿sí? O comunican adecuaciones curriculares de estudiantes de ellos, pero que están llevando cursos de nosotros. Ok, a ver, ¿qué opinan? ¿Cómo ayudamos a Ana Yancy con eso? Tere, soy Ana Leni. En el caso de las convalidaciones, o más bien equiparaciones, tendrían que vincularse al expediente de la sesión de la comisión de docencia donde se vean. Ok. En ese caso, ¿verdad? En el caso de adecuaciones curriculares y planes de acción individual, ahí sí no sabría como en qué... habría que hacer como algún expediente o algo solo para eso, ¿verdad? Porque para decir que son estudiantes de otras escuelas o estudiantes de otras unidades académicas vinculados a cursos de la unidad, porque no tienen expediente, como dice ella, en la unidad. Ok, pero sí, muy bien, pero ¿dentro de qué macroproceso? Tere, Adriana Poveda levantó la mano. Ajá, adelante. Sería permanencia, Tere, igual, ¿no? Ok, muy bien, permanencia, ajá. Adriana Poveda. Yo en mi caso, en realidad, tengo el problema, yo trabajo con un centro, entonces no tengo que ver como con becas. Entonces no tengo como una carpeta, como decir registro, que iría, bueno, a mi parecer, que es lo que se refiere a todo lo que son becas y matrícula, etcétera. No sé en este caso si elaborar una como tal o si bien lo que hice fue abrir una de varios, pero varios poniendo de otras unidades o de otras entidades universitarias como tal, porque no tienen nada que ver con el centro en sí, ni son manejables por el centro. Bueno, pero varios y de otras unidades ahí ya nos perdimos completamente. No, yo puse otras unidades, pero poniendo, si eran poniendo escuelas y unidades, ¿verdad? Ah, ok. Lo puse correspondencia, creo que fue correspondencia, unidades y escuelas varias. Porque, o sea, todo lo que no tengo dónde acomodarlo. Vean, en esto que dice la compañera, donde no tengo que acomodarlo, siempre hay donde acomodar algo. Y no es acomodarlo, es porque a mí los estudiantes me dicen acomodar y les bajo puntos, ¿verdad? Cuando hacen algún trabajo. ¿Dónde archivarlo? ¿Dónde clasificarlo? Siempre va a haber un lugar. Lo que pasa es que a veces sí hay que sentarse a ver. Ahora, una cosa importante. No nos vamos a desgastar con documentos que no tienen que ver con la unidad, como les digo, pero sí deberíamos tratar de ver, es más, no deberíamos ni verlos, pero pareciera que en el sistema los obligan, que es una cuestión, a hacer algo con los documentos, que eso lo podríamos ver después. Si no tiene que ver conmigo, ¿dónde meto yo esos documentos?
pero que no me estorben en mi archivo, que no me hagan ruido en mi archivo, que no me crean incertidumbre en mi archivo. Porque el problema es cuando, bueno, lo decía José Carlos, nos da pereza pensar un poquito y entonces armamos carpetas de varios, y yo siempre les he dicho a los estudiantes, en varios alcanza hasta un elefante. Yo puedo meter cualquier cosa en varios. Entonces, es importante revisar y aquí tener muy claro eso, qué es meramente informativo y qué es propio de mis competencias y actividades de mi unidad académica. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Podríamos eventualmente, no sé si quedan, bueno, empezar, ya se fue un montón de gente. Me imagino que ya quiere todo el mundo irse. Faltaban, Tere, estas dos diapositivas, sí. Esta y esta. Y esta. Sí, que son, realmente era de ejemplos, pero ya vimos otros ejemplos, no importa. Pero, disculpe, no sé si me permite hacer una acotación pequeña. Claro, claro, adelante, Gerardo. Gracias. Son dos detallitos. Uno es que una mala costumbre que uno ve en toda la administración pública en general es que en muchos documentos tratan de diversos temas, entonces de allí a veces la dificultad. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, tiene un 80% habla de esto, un 10% de esto y otro 10% de esto. Bueno, ahora CIGEDI nos da la posibilidad de abrir diversos expedientes para ligar un mismo documento, cosa que en el mundo físico había que o poner referencias o encontraba uno duplicado, triplicado, etcétera, un documento. Entonces, que sería una buena costumbre también a nivel general, aprovechando que hay gente de todas las unidades, acostumbrarse a que los documentos esencialmente traten de un único tema, en la medida de lo posible, ¿verdad? Muy importante esa sugerencia. No revolver. Y el otro punto es la gran cantidad, los números que yo había sacado, hablamos de casi un 30%, que lo he dicho en varias ocasiones, de un 30% de copias que llegan a todo lado que no se le hace ningún trámite. Porque hay copias para el perro, para el gato, para el vecino, copias que son completamente innecesarias, que lo que hacen es bulto y le hacen ruido en realidad a todo el proceso, ¿verdad? Entonces, aun cuando hablemos ya en el mundo digital, también significa espacio, significa recursos, etcétera, ¿verdad? Porque igualmente tiene que sufrir todos los procesos como si fuera un documento físico, ¿verdad? Alguien tiene que verlo, alguien tiene que leerlo, alguien tiene que clasificarlo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces son dos detallitos ahí que quería nada más comentar. Excelente los comentarios de Gerardo. Esa pésima costumbre que se ha dicho muchas veces, que no se le mande copia a todo mundo, sino solo al que le compete, y como se hacía en el mundo físico, ¿para qué me van a llevar un documento si no tiene nada que ver conmigo? Pero hay instancias que siguen con esa mala práctica, y eso nos bajaría mucho el volumen de lo que tenemos que archivar. En todo caso, yo me voy a... Sí, perdón. Paula tiene la mano levantada, tal vez que sea ya la última para ver que... Paula. Es que yo creo que lo importante aquí era enseñarle a la gente también que una cosa es la creación de las carpetas de los expedientes y otra el uso del cuadro de clasificación, que creo que por eso es que la gente se ha confundido, porque uno puede hacer una carpeta para meter un expediente, pero a la hora de clasificar, los procesos y los subprocesos sí están definidos. Entonces hay que meterlo en algún lado. A diferencia de las carpetas que la gente le ha puesto varios o le ha puesto correspondencia. Y es un proceso que se tiene que hacer, tal vez lo primordial es, creo yo, con los documentos creados, ¿verdad? Porque si yo como unidad me encargo de hacer un documento en específico al que le puedo crear de una vez la clasificación y asignar un expediente, la persona que lo reciba por lo menos ya lo va a recibir
con un expediente, digo, con una asignación de una clasificación. Excelente. Sí, digo yo, porque después no, se va a de eso se trata, que de la creación del documento ya vaya clasificado, ya vaya clasificado. Bueno, nada más para terminar, tengan presente y trabajen más y pónganle atención más a todo aquello que está relacionado con su contexto administrativo, funcional y documental, de acuerdo con las competencias que tiene cada instancia donde ustedes están trabajando. A eso es lo que le deben poner atención y no estar perdiendo el tiempo con documentos informativos, todos estos que nos llegan y que no tienen ninguna relación con nuestro quehacer. Muchas gracias por la atención y espero, bueno, que esto les haya servido un poco. Resumí en 2 horas lo que vemos en la carrera en 2 semestres. Muchísimas gracias, Tere, a todos los del Auror, muchísimas gracias. Con mucho gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Muy bien. Muchas gracias a todos por haber asistido. Sí, para cerrar nada más les comento que hemos recibido algunos mensajes por aparte de nosotras dos, tanto Flor como yo, de personas que no son archivistas que tenían como que les surgieron dudas en relación con toda esta explicación. Entonces, si gustan, nos las hacen llegar por correo electrónico. Vamos a estar recopilándolas todas para poder tal vez hacer otra actividad con esas dudas específicas y atender consultas individuales, ¿verdad? Pero que todos los veamos para que nos podamos enriquecer entre todos. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias, Tere, por sacar tu tiempo y por todo lo que nos apoya siempre. No, con mucho gusto, siempre que pueda, con mucho gusto. Pues que tengan buena tarde. Buenas tardes, gracias, Tere. Buenas tardes, hasta luego, chao.